Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Ese es el propósito de nuestro podcast y para que esto realmente suceda, nuestro punto de partida es pensar con claridad en un mundo torcido. Así es. La única manera de que creemos que esto es posible es pensando bíblicamente. Así es. El propósito entonces de esta serie es para que aprendamos a pensar bíblicamente. ¿Qué significa esto? Pensar bíblicamente significa poner en práctica el hecho de que la Biblia aplica para el todo de la vida. El todo de la Escritura para el todo de la vida. Es un punto bien importante recordar eso. Buenísimo, así que vamos a estar desarrollándolo. Estuvimos en el último podcast hablando un poquito de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 en adelante, y otra vez con insistencia en que pensáramos en esos puntos de partida. Hoy vamos a estar analizando un capítulo de Hechos, y el tema de esta serie que vamos a seguir, o el tema de estos podcasts que vamos a tener a continuación, le vamos a poner como título religión. Vamos a hablar de religión. Y pasaje que vamos a estar estudiando, Hechos 17, 22, y déjenme leérselos. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a considerar el concepto de la religión, ya que en la mente de muchos tristemente existe la idea de que, sí, los que son cristianos, creyentes, ellos son religiosos, y los que no tienen, no tienen una adherencia o no se agregan a ningún tipo de iglesia o creencia, esa persona no es religiosa. Tristemente existe esa diferencia o dicotomía en la que muchas personas piensan. Hay algunas personas que dicen, no, nosotros estamos del lado de la ciencia, por eso no estamos del lado de la religión. Y desde la metodología que nosotros utilizamos vamos a estar analizando esto y vamos a ver cómo el concepto de la religión es un asunto inescapable. Claro. Y vamos a... empezando por un pasaje como este que Pablo acusa directamente a los atenienses de esto, ¿no? Claro, el tema de la religión es un tema inherente al ser humano, ¿no? Exacto. O sea, y lo que nosotros en este caso argumentamos es que haya cierto análisis por parte de aquellos que no se dicen ser religiosos, que entiendan que al final, en última instancia, también lo son. Exacto. Entonces, pero bueno, vamos a desarrollar el género literario de este pasaje, Hechos 17:17. Género literario de Hechos. Vamos a hablar un poco del libro de los Hechos, que es el libro por excelencia reconocido como el libro histórico del Nuevo Testamento. Hay que recordar también que no es el único libro que tiene historia en el Nuevo Testamento. Tanto los evangelios como las cartas de los apóstoles, aunque sean en menor cantidad, también relatan hechos históricos, ¿sí? En el libro de los Hechos lo que predomina es el género literario histórico, ¿no? Aunque existe también profecía y algunas otras cosas, pero en términos generales tiene historia el libro de los Hechos. Fue escrito por Lucas no solo como historia, sino que tiene un tinte epistolar, ¿sí? También como una carta. Esto debido a la introducción del libro, que dice de la siguiente manera: Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, haciendo referencia al evangelio que había escrito previamente, dirigido también a un tal Teófilo. ¿Quién era este? Es discusión para otro día, ¿no? Pero algunos creen, algunos teólogos dicen, no, este es un título, no necesariamente un nombre, la identificación de una persona. Algunos otros creen que Teófilo sí era una persona, este era su nombre. Algunos han llegado a la conclusión de que el libro de los Hechos es escrito por Lucas como una especie de apología precisamente para algunos gobernantes romanos, para demostrar que estos realmente estaban buscando hacer el bien y no necesariamente estaban
atentando contra la unidad del imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Según el escritor Richard Longenecker, dice, si no tuviésemos el libro de los Hechos, o si este fuese probado no confiable, no sabríamos nada sobre los días más tempranos del movimiento cristiano. De hecho, no existe nada que reemplace al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es firme por sí solo. Fin de la cita. Esta es una declaración muy interesante y muy iluminadora para aquellos que nos gusta estudiar la palabra de Dios. El libro de los Hechos realmente es el libro que ilumina el trasfondo histórico de los escritores del Nuevo Testamento. José Martínez lo describe como un libro pivote, es decir, un punto fijo históricamente hablando. Es como cuando, digamos, uno va en su carro y se está parqueando y hay una barra de concreto ahí que no permite que la llanta del carro continúe, entonces nos marca el fin o el punto a donde debe llegar el carro parqueado, porque si se pasa puede salirse del lugar o golpear la pared, qué sé yo, ¿no? Ese es un pivote. Cuando alguien está, por ejemplo, haciendo uso de una honda o de una resortera, como la del Chavo del Ocho, hay un elástico en donde la piedra está puesta y se está estirando, ¿no? Pero hay un pedazo de madera o un pivote que sirve para que se quede fijo y pueda existir un estiramiento y poder lanzar. Sí, algo por el estilo podría parecer el libro de los Hechos en la lectura del Nuevo Testamento. Cuando leemos los escritos de los apóstoles y necesitamos un trasfondo histórico en el cual ubicarnos, este libro funciona como eso. Sí, cuando Pablo está describiendo que estuvo en no sé dónde y los días del Señor o los días de reposo, iba a argumentar a las sinagogas y todo. Entonces uno puede leer en el libro de los Hechos también qué estaba sucediendo en alguna medida. Y podríamos quedarnos cortos de verdad en la exposición de esto, pero esos son algunos de los elementos que vamos a ir mencionando. Sí, con respecto a lo que estuviste mencionando, sí, independientemente de Teófilo o quién era, quién no era, el tema es que yo leyendo, haciendo un estudio acerca de Hechos, me quedo con lo que un teólogo dice. Debemos de entender que al final de todo esto, entendamos que el libro de Hechos, independientemente si sea un libro apologético o argumentativo, histórico, dirigido a Teófilo, al final de cuentas es un libro para edificación de la iglesia. Amén. ¿no? ¿Sí? Amén. Es para edificación de la iglesia. Y otra vez, haciendo sentido con nuestro podcast, sirve para que nosotros tengamos también un punto de partida, ¿no? Exacto. El libro de los Hechos creemos que es un libro inspirado por Dios y que nos sirve como también un buen elemento de punto de partida para nuestra argumentación, ¿no? El libro de los Hechos es una base firme para argumentar en contra de aquellas cosas que están en contra de la religión cristiana, ¿no? Por ejemplo, un pastor dijo, si el Apocalipsis y las demás profecías ya sucedieron, ¿de qué nos sirve entonces? A lo que podemos responder, por ejemplo, el libro de los Hechos ya sucedió, todo, porque vemos lo que sucedió en ese momento. Todo eso ya sucedió. Aunque relata hechos que ya sucedieron, está diciendo que entonces el libro de los Hechos ya no tiene ningún tipo de utilidad para los cristianos. Claro que no. Aunque todo lo que el libro de los Hechos relata es cierto y sucedió, sigue teniendo el mismo poder, vigencia y relevancia para nuestra vida hoy. Obviamente es un libro que nos sirve no solo de información, sino para edificación de la iglesia. Y también es un libro que nos sirve para enriquecer el contexto de muchas de otras cosas que vamos a leer en el Nuevo Testamento. Sí. En este caso, José Martínez también nos ayuda a explicar que el libro de los Hechos es ese puente, ¿no? entre la vida de ministerio terrenal de Jesús
y el inicio de la iglesia a partir del Pentecostés, ¿va? Entonces es muy importante que Hechos, precisamente, como decís, es ese pivote, es importante que lo tengamos en cuenta, que puede ser ese puente que una, si no estaríamos aquí en cierta dicotomía entre lo que Jesús empezó a decir y lo que la iglesia empezó a hacer. Vemos un enlace ahí entre lo que Jesús empezó a enseñar en su ministerio terrenal y lo que la iglesia empieza a trabajar en su dinámica como iglesia primitiva, ¿no? Así es. Del libro en sí, aunque en efecto el libro se ha bautizado como el hecho de los Hechos de los Apóstoles, basados en la idea de que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento tratan de alguna manera con los hechos de Jesús, entonces este libro se ha bautizado como los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aquí podemos ver que los apóstoles ahora dejan de ser espectadores en el ministerio de Jesús y pasan a ser una serie, una especie de protagonistas en los orígenes del cristianismo. Tampoco hemos de olvidar que en este libro se relata la venida del Espíritu Santo, anunciada tanto por el profeta Joel como por el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Así que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en este libro de los Hechos, no pasa a ser nada más un agente, sino que se convierte en uno de los, o podríamos decir incluso el protagonista del libro de los Hechos, porque viene con poder y con intensidad sobre los discípulos y obra de manera sobrenatural en la vida de estos discípulos de Cristo, guiando y estableciendo a la iglesia para obedecer todo lo que Jesús les había mandado. Entonces el Espíritu Santo se convierte en el protagonista. Exacto. Es de ahí donde muchos predicadores y enseñantes de la Escritura dicen el libro de los Hechos debió de llamarse mejor los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es precisamente por esa razón. Exacto. Es el Espíritu Santo quien despierta a Pedro para predicar y que miles se empiecen a convertir. Miles. En el primer discurso, 3,000, en el otro, 5,000 y así, ¿no? El Espíritu Santo es quien convierte a estos discípulos que están escondidos en un aposento ahí entre todos, ahí como en una trinchera, en alguna medida tal vez miedosos, ¿no? De los mismos judíos y del imperio, y convierte a los discípulos en hombres valientes que están dispuestos a perder su vida cuando antes negaban en alguna medida a Jesús con tal de no morir, ¿no? Sí, claro, se avergonzaron, huían. Exacto, es el Espíritu Santo quien le quita la vida a Ananías y a Zafira por el engaño, por la venta de aquella propiedad. Es el Espíritu Santo que viene como un gran viento, que hace milagros, que hace que hablen en lenguas, etc. Mientras que Jesús nace en un pesebre, en un establo, sin mayor pompa en las ciudades de alrededor, el Espíritu Santo parece venir haciendo lo contrario, ¿no? Muchísima bulla y muchísimo estruendo, ¿no? Con intensidad, para que todos se den cuenta que ha llegado el Espíritu Santo y que ha venido a quedarse en la vida de los creyentes. El Hijo de Dios vino en carne, el Espíritu Santo vino con fuego y con poder, y aunque el ojo carnal no lo podía ver porque es espíritu, todo lo que hizo cuando vino fue tan evidente, ¿sí? Fue tan evidente lo que hizo en su venida que no lo pudieron negar. No pudieron negar su llegada, ni su poder, ni su existencia, ni su continuidad en la vida de la iglesia. Sí, claro. Entonces, obviamente aquí nosotros vamos a hacer referencia a una de nuestras convicciones, ¿no? En el tema de creemos en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Vamos a insistir en esa base fundamental cristiana nuestra, que es, creemos en ese Dios trino, ¿no? Que es uno de las ideas importantes que nos da toda la tradición histórica de la iglesia, ¿va? Cuando hablamos de los diferentes credos apostólicos, de los credos históricos de la iglesia, se menciona a estas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y obviamente nosotros acá vamos a ser muy claros en este punto, en defender que esa es una de nuestras bases fundamentales para nuestra argumentación también. Nosotros creemos también en ese Dios trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales cohabitan de manera trinitaria, valga la redundancia, decir los tres, pero que es importante que nuestros oyentes lo entiendan. Somos cristianos de pura cepa, nos apegamos no solo por el tema bíblico, que vemos aquí claramente el tema del Espíritu Santo, y por eso es que también en algún sentido nos apegamos a esa tradición histórica de la Iglesia, donde el Espíritu Santo también tiene su punto relevante para el quehacer de nosotros. Claro. La venida del Espíritu Santo es importantísima en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento, la venida del Espíritu Santo era momentánea, específica para situaciones, sobre algunos personajes específicos, ¿no? Y no venía a habitar, creemos, de una manera continua. Por ejemplo, cuando vino sobre el Espíritu de Dios, vino sobre Saúl, ¿no? Y le cambió el corazón en ese momento y hizo la guerra, salvó a Israel, etcétera, etcétera. Pero vemos que al final de la vida de Saúl, pues terminó haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios y finalmente murió de una manera vergonzosa y todo lo demás. No vemos entonces que la obra del Espíritu Santo haya estado en Saúl de manera perenne, ¿no? O permanente. Lo mismo con Sansón y podríamos mencionar de otros personajes. Ahora, la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sí es una venida permanente y es un cambio radical de verdad para la vida individual del creyente y de la iglesia. Ahora, al punto de que después, obviamente, el don del Espíritu Santo, el mismo Pedro se admira en la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y las personas que estaban ahí. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces el tema de la apologética deja fuera al Espíritu Santo porque pareciera ser, algunos apologistas, no sé, tal vez lo piensan de esa manera, como es un asunto más experiencial y que mejor hablemos del Espíritu Santo solo para el tema de los creyentes, porque los creyentes sí lo van a entender y no lo mencionemos con los ateos, no lo mencionemos con otros que son contrarios a la fe, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, entonces no valdría la pena. Bueno, y hay que recordar una cosa, una de las cosas por las cuales estamos analizando este pasaje y desarrollando el concepto de la religión a partir de esta conversación que vamos a ver, o de esta exposición de Pablo en el Areópago. Recordemos que la apologética no se podría hacer si el Espíritu Santo no habita en nosotros. O sea, es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Claro. Es el Espíritu Santo que convierte a los apóstoles en apologetas. ¿Se recuerdan? Porque fue cuando les dijo, y cuando estén frente, Jesús les dijo cuando estén frente a los gobernadores, cuando estén frente a los que los acusan o los que los están condenando, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu os dirá, os enseñará lo que deben decir en ese momento. Y en repetidas ocasiones vamos a ver exactamente lo que Pedro, Juan, Pablo, Esteban, en medio de su apedreamiento están haciendo. La apologética y no se puede hacer sin la ayuda, la guía, y lo voy a decir así, sin el poder y control que el Espíritu Santo tiene sobre el creyente. Esto es importante. Ahora me estás dando una luz para decir un montón de cosas porque me pica la lengua, dice ella. Entonces, bueno, entonces por eso es que en algún sentido nosotros nos oponemos a toda aquella apologética evidencialista, porque creemos en el poder del Espíritu Santo, en la importancia que el Espíritu Santo tiene, en el punto de partida de lo que el Espíritu Santo es. Nosotros tenemos claro que si en el Espíritu Santo no hubiera inspirado, si el Espíritu Santo no hubiera hecho todo lo que hizo en los apóstoles, lo que hace en nosotros no tendríamos ni siquiera la capacidad para definir qué es verdad, porque Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Ahora, entonces no podemos negar la autoridad del Espíritu Santo antes que la evidencia. ¿Me entendés? Exactamente. O sea, no podemos poner a la evidencia como superior a lo que el Espíritu Santo dice. Exactamente. Entonces ese es básicamente el punto de nuestra argumentación, donde
ponemos la autoridad del Espíritu Santo, su inspiración, el poder que ejerció sobre aquellos primeros cristianos, lo que ejercen nosotros, antes que cualquier evidencia para demostrar la verdad, ¿o no? Ahora, no estamos diciendo que la evidencia no tiene ningún tipo de lugar. Claro que sí. Lo que Eddie está diciendo es bien importante, es que nos oponemos a la metodología evidencialista. Y no nos malentiendan, tampoco estamos diciendo que la apologética es un trance espiritual en el que se vas a subir al debate, deja que el espíritu te... No, eso también son cuestiones fanáticas, no estamos hablando de eso. El Espíritu Santo, dice, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, para empezar, es la tercera persona de la Trinidad, es una persona. Y acá hay que recordar el privilegio gigantesco que no hemos dimensionado de ser templo del Espíritu Santo, que el Espíritu habite en nosotros. Este es un punto bien importante que estamos hablando, y solo estamos en el contexto de este versículo, porque yo creo específicamente estas experiencias que vemos de Pedro, de Juan, de Pablo, argumentando frente a estas multitudes, y vamos a hablar de qué era el Areópago, un escenario muy complicado, ¿no? O sea, la universidad más atea del mundo no se compara a lo terrible de este escenario que estamos viendo acá en Hechos 17. Pero vamos al punto de que yo estoy convencido por las Escrituras de que la forma en la que estos apóstoles argumentaron y defendieron la fe, la resurrección de Jesucristo, explicaron las Escrituras frente a gobernantes, frente a otros judíos, frente a multitudes, frente a otras personas, es porque el Espíritu estaba obrando en ellos y a través de ellos. Imagínense a un Pablo linchado, ¿no? Tal vez sangrando, ¿no? Cuando los mismos soldados romanos lo tuvieron que sacar porque si no lo iban a despedazar las multitudes. Y Pablo les habla a los romanos, a los soldados romanos, que le permita dirigirse a los judíos. Y Pablo en ese momento deja de hablar en griego y empieza a hablar en hebreo y la multitud le entiende. Esta es una obra fantástica del Espíritu Santo. Claro. Ese es el punto. O sea, y no la estamos poniendo como una obra... de estas de trance, de fanatismo experiencial, que es como rara y extraña. No, esta es una experiencia que creemos todos los creyentes pueden tener. Claro, claro. Porque el Espíritu habita en la vida del creyente. Sí, claro, claro, otra vez haciendo hincapié en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de entender mal el tema del Espíritu Santo. Exacto. Y o como bien lo conocemos hoy, el tema del Espíritu Santo se ha manoseado tanto, donde el tema del Espíritu Santo se ha tergiversado de tal manera donde cualquiera puede decir Dios me dijo y realmente no sé si Dios realmente le dijo. Y ese tipo de cosas y esas cosas son las que no estamos en este sentido defendiendo. Exacto. Tampoco estamos diciendo, bien lo que acabas de mencionar y aclarar, tampoco estamos diciendo que no sirva la evidencia como tal. De hecho, en el podcast anterior, una de las cuestiones que decíamos, el testimonio, que era importante, nuestra manera santa de vivir termina siendo básicamente evidencia, ¿no? Un resultado. No estamos en esto, estamos hablando en contra de la metodología evidencialista como para poder defender los puntos de partida, nuestra fe, ¿no? Entonces, ahora, vamos a entrar al contexto de este pasaje, de este ¿no? versículo, sí. El contexto de este versículo, bueno, antes de eso, porque creo que es algo importante que no se nos debe olvidar. Cuando un hombre se sube al púlpito preparado para exponer un pasaje, para predicar, y es una persona que pues muy seria en su argumentación y en la exposición del pasaje, y durante 30, 40 minutos, qué sé yo, cuánto tiempo, está exponiendo ordenadamente y hace argumentos lógicos y hace referencia al contexto y a otras partes de la Escritura y hace aplicaciones y todo lo demás, no estamos diciendo que esa persona está utilizando solo su intelecto. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que vuelvo
vuelvo y hago referencia a lo que Eddie estaba diciendo hace un momento. Tristemente, mucha gente tiene la idea de que el Espíritu Santo está en una persona solo cuando existen todas esas manifestaciones, ¿no? Que se empezó a caer la gente. Que tal persona estaba en silla de ruedas y se levantó. Ahí sí estaba el Espíritu Santo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que una persona dueña incluso de sus emociones, listo y preparado para compartir la palabra en un domingo en la mañana o en alguna otra reunión, esa persona está obrando a través o está obrando en el Espíritu. El Espíritu de Dios obra a través de la palabra, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. No estamos haciendo referencia a experiencias carismáticas. Estamos haciendo referencia a el orden que el Espíritu de Dios trae a la vida del creyente y a la vida y a la forma en que piensa, razona y articula sus argumentos. Sí, quisiera, apoyando a eso, antes de seguir con el contexto, porque ¿para qué lo mencionas? Dice, entonces yo quisiera traer a colación el pasaje bíblico de aquel relato evangelístico, ¿no? de Lucas cuando van aquellos dos camino a Emaús, después de la resurrección, y se les aparece Cristo y no lo han reconocido. Y este Cristo va haciendo una exposición de las Escrituras, ¿no? Así es. No viene con una cuestión de cuestiones místicas o cosas sobrenaturales. Viene con una claridad del Antiguo Testamento porque les empieza a explicar todo lo que las Escrituras decían acerca de él, ¿no? Así es. Y vemos en el relato más adelante que ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Entonces es evidente que ahí estaba también la obra del Espíritu Santo, ¿no? O sea, no tiene que ser una cuestión sensorial o una cuestión de ese tipo. Estamos en este caso argumentando que una buena argumentación, un buen estudio, una buena prédica, un buen sermón desarrollado tiene el poder del Espíritu Santo. Sí, y yo creo que aquí es bien importante que recordemos lo que Eddie estaba haciendo alusión o referencia. No ponemos nuestra confianza en la evidencia. No ponemos nuestra confianza en nuestra capacidad de razonamiento, sino ponemos nuestra confianza en la obra del Espíritu. Ahora, por ejemplo, yo hace un tiempo, y vamos a hacer un podcast al respecto, hice una enseñanza de 6 horas aproximadamente, 6 sesiones, sobre la falsedad de la cosmovisión evolucionista, humanista, ateo materialista. Y curiosamente, en casi todas esas sesiones, a nuestra iglesia llegó una chica que ella se denomina atea, ¿no? Y la invitaron porque quería escuchar el tema y todo lo demás. Posteriormente, en las exposiciones, pues ella me hacía preguntas, ¿verdad? Y obviamente yo para esas exposiciones pues me había preparado, ¿no? Conocía los argumentos, me los sabía, sabía por dónde iniciar, qué ejemplos poner y todo. Pero cuando yo estaba platicando con ella, yo no estaba confiando en lo que había estudiado, sino al mismo tiempo decía, Señor, ayúdame con mansedumbre, con humildad, con respeto, con tranquilidad, responder a sus preguntas. Y ayúdame, dame el privilegio de convencerle, ¿no? Obviamente el trabajo de convencimiento es del Espíritu, pero yo le pedí al Espíritu que me ayudara a ser convincente, ¿va? Y realmente creo que eso fue lo que sucedió. Nunca, ella no vio de parte de mí una experiencia carismática ni nada por el estilo, sino que fue una conversación o una serie de conversaciones muy tranquilas, muy respetuosas, intentando responder a sus preguntas, etc. Y no hubo una experiencia carismática, sino que hubo una confianza de mi parte en la obra del Espíritu en mi vida. Y espero que, si de verdad lo podemos ver, que haya un convencimiento de parte del Espíritu sobre ella, ¿no? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Confiamos en la obra del Espíritu más que en nuestro razonamiento. Y eso no nos hace antiintelectuales. Eso no nos hace ignorantes o fanáticos. Lo que pasa es que esto es lo que la Escritura dice. Esto es lo que la Escritura dice, que el Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros. Claro. Ahora, en el contexto de este pasaje, regresando a Hechos 17, el contexto inmediato del versículo habla de Pablo llegando a la ciudad de Atenas
al Areópago a discutir con los estoicos y los epicúreos, ¿sí? Esta es parte de la historia de Pablo en Atenas. Leamos Hechos 17, verso 16. Dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿sí? En una calle de Atenas estaban los santuarios de diferentes dioses del panteón griego. Al final había un panteón, un lugar dedicado al Dios no conocido, el cual Pablo aprovecha de una manera muy hábil, ¿no? Como una ilustración para proclamar al Dios verdadero. En efecto, el Dios no conocido por los atenienses, pero en realidad sí se había dado a conocer desde el principio de la creación, el Dios que sí se había revelado desde el principio, según Romanos capítulo 1, como lo hemos visto, y según el escritor de Hebreos, el Dios que había hablado de muchas maneras a los padres de los profetas, pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Es en esta escena en donde Pablo se dirige a los atenienses. Vamos a hablar un poquito, yo creo que en el podcast siguiente vamos a hablar acerca de quiénes eran los epicúreos, los estoicos y todo lo más. Pero este es el contexto de lo que Pablo está haciendo en Atenas y en donde Pablo está acusando a los atenienses de ser religiosos, ¿no? Algunos atenienses finalmente concluían que Pablo hablaba de deidades extrañas y querían escucharlo en el escenario por excelencia de la ciudad y del epicentro de leyes, ¿no? De filosofía y de academia en la época, nada más y nada menos que en Atenas, ¿no? La capital de la cultura griega. Sí. Sí. Veamos que acá en el tema contextual es importante, igual como todo el ejercicio que hemos hecho, es importante tenerlo en cuenta para ir formando idea de lo que va significando todo esto que estamos haciendo. Otra vez, vean que lo que vamos a estar analizando, discutiendo, es el tema de lo que Pablo les está diciendo, religiosos, ¿no? Y prestemos la atención a esto porque lo que viene es muy importante porque nos va a servir a nosotros en nuestra argumentación también, porque hoy podemos hacer ese mismo reclamo nosotros, al igual que Pablo, el reclamo a toda la gente que está a nuestro alrededor. Veo que también son religiosos, ¿no? Exacto. Es lo que acabamos de mencionar al inicio de todo esto, porque el tema de la religión es inherente al ser humano. Es inescapable el ser humano al tema de la religión y a eso vamos a estar haciendo referencia. Entonces el contexto en este caso es muy, muy importante. No eran unos ignorantes los griegos, como lo hemos mencionado en otros podcasts. Cuando hablamos del necio, cuando hablamos de aquella persona, no estamos hablando de una persona que era falta de educación, digamos, sí, ¿no? o falta de razonamiento. Muchos de los que nosotros en algún sentido, o lo que la escritura denomina necios, son personas brillantes, como bien lo habíamos mencionado, con un montón de capacidad intelectual. Pero ¿a qué vamos? Es lo que, al punto de partida, de dónde se originan esas ideas, desde donde nosotros estamos argumentando para definir por qué nosotros defendemos la postura cristiana, bíblico-cristiana, como el elemento fundamental para el quehacer de nuestra vida. Que es el objetivo de este podcast, la transformación de nuestra mente para cambiar la vida y la cultura. Rápidamente, para terminar el podcast de hoy, a empezar como a presentar el concepto de la religión. Pablo se pone en pie para callar con su mensaje a todos los que se encontraban en tan importante lugar como lo era el Areópago. Así como Jesús se pone de pie frente al Padre para callar a todos aquellos que nos acusan de nuestro pecado. ¿Sí? Yo hago referencia constantemente a la escena del libro de Zacarías, cuando el sumo sacerdote Josué está vestido con ropas andrajosas y está Satanás acusándolo y el Padre manda a callar al acusador. De la misma manera Jesús lo ha hecho. Pablo inició atacando la religiosidad de los atenienses
Es decir, atacando el esfuerzo infructuoso que ellos hacían por tener una devoción a una infinidad de dioses que jamás les darían respuesta, ¿no? Pablo proclama al único Dios que sí podía darles salvación y redención. De hecho, vamos a analizar el discurso de Pablo, y este es un punto importante. Por eso es que creemos que, y vean aquí cómo se va confluyendo nuestra hermenéutica pactual, en el sentido de que siempre hay salvación en estos pasajes. Y esto le da luz y al mismo tiempo amarra perfectamente con nuestra argumentación presuposicional, porque en el discurso de Pablo vamos a ver que Pablo proclama y dice: Dios ha tenido paciencia durante siglos. Dios ha tenido paciencia durante siglos, y llegará un día en el que va a juzgar a todos aquellos que no se arrepintieron y no reconocieron a Jesucristo. De la misma manera, nosotros éramos como estos atenienses en nuestra vida pasada, buscando respuesta en dioses de nuestra propia invención, degenerando en nuestra religiosidad, nuestro fanatismo, hasta que alguien nos proclamó la respuesta divina y nos presentó a Jesucristo. Todos los creyentes pasamos por esto. En esta escena, Pablo, ante el Areópago, también ilustra la proclamación del Evangelio para el arrepentimiento de pecados, porque recuerden que este es uno de los puntos de Pablo en su argumentación, cuando en el Areópago dice: ustedes son religiosos, yo les voy a proclamar esta religión, la cual es la verdadera, ¿sí? Y aquí está de una u otra manera ilustrado el concepto redentor, porque Pablo finalmente va a tomar el concepto de la redención y de alguna manera lo va a meter en su discurso para llamar la atención de los atenienses a su falsa religión. Y eso es básicamente lo que nos ha pasado a los que hemos venido de muerte a vida. Antes de venir a Jesucristo, no es que no éramos religiosos. Éramos religiosos, pero nuestro Dios era falso. Y ahora que hemos venido a Jesucristo, hemos venido otra vez al estado de religión, porque creemos en una religión, en la religión cristiana, pero esta vez con el verdadero Dios. Claro. ¿Sí? Que no nos dé miedo el tema de que nos digan religiosos. De hecho, hay algunos enseñantes cristianos que tratan, el Evangelio no es religión. Es relación. Es relación. Miren, hermanos, o sea, sí, es religioso también. O sea, sí somos personas religiosas. Por eso es que argumentamos aquí que los de afuera también son personas religiosas. Y Pablo también en otra parte de la Escritura habla acerca de la verdadera religión, ¿no? Exacto. Entonces, Santiago habla de la verdadera religión, ¿ok? Entonces, no podemos escapar nosotros de ese tema. Que no nos avergüence o que no tengamos miedo que en algún momento se nos acuse de religiosos. Por supuesto que lo somos. Solo que seguimos la verdadera religión. Y esto lo mencionamos, recuerdo muy bien, en el primer podcast, hace como no sé cuántas semanas, yo creo que hace como 4 meses que ya llevamos haciendo este podcast. Y hablamos precisamente de eso, les dijimos que íbamos a hablar de esto en podcasts posteriores, y este es el tema, en estos podcasts que estamos haciendo ahorita y en los que siguen, que todos somos religiosos, y de hecho la cultura imperante hoy, la cultura humanista imperante, es religiosa, y dicho sea de paso, la peor de todas. Es exactamente un ejercicio religioso. Claro. Tienen sus templos, ellos le llaman académicos, pero son sus sumos sacerdotes. Tienen sus textos sagrados, claro. O sea, tienen sus categorías de pecado. Lo que los cristianos proponemos para ellos es pecado, es malo, es incorrecto. Es todo ese ejercicio ético y de supuesta denuncia en contra de nosotros los creyentes, es un ejercicio religioso. Entonces, la religión es un asunto que está presente de manera inescapable, y vamos a ver cómo Pablo nos guía a entender eso a partir de su discurso en el Areópago. Sí. No se pierdan los siguientes podcasts, porque si algo me gusta mucho exponer es precisamente ese tema. Buenísimo, va a estar bueno, seguro que va a estar bueno. Otra vez repetimos, que no nos dé miedo el tema de la religión. Vamos a argumentarlo bien, vamos a estudiarlo bien, y créanmelo, hermano, nosotros estamos convencidos, porque al evangelio al que fuimos llamados fue un evangelio de certeza. Amén. Estamos convencidos de que estamos en la verdadera religión.
la cual es Cristo como fundamento y su palabra revelada para nuestro quehacer y actuar aquí en esta vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.